Entonces, en los siguientes 25 minutos vamos a hablar de las nuevas estrategias hipolipemiantes. Afortunadamente, el doctor Buitrago ya me hizo una introducción muy apropiada para estas terapias, entonces nos va a rendir un poquito más. No tengo ningún conflicto de interés, esto tiene un objetivo netamente académico. Y vale la pena reforzar un poquito lo que se ha visto en el transcurso del día, y es que, y aprovechando que está el doctor Duperle aquí, los estilos de vida saludables tienen un poder muy importante. Entonces, estos son cohortes prospectivas de pacientes que tienen un perfil genético adverso para desarrollar enfermedad cardiovascular, pero algunos de ellos tienen estilos de vida favorables, que son los que ustedes ven en azul. Y a pesar de tener un perfil genético que los pone en riesgo, podemos obtener una reducción hasta el 50% del riesgo de tener esos eventos si tenemos hábitos de vida saludable. Entonces hay que empezar desde ahí, antes de prescribir un medicamento de alto costo que se pone 2 veces al año para bajar el colesterol LDL. ¿Sí? La base del tratamiento es esta. Y sí, son 5 factores de riesgo tradicionales los que van a tener la mayor carga de enfermedad en todo el mundo, y en Latinoamérica no es diferente. Los 5 factores de riesgo son los que hemos hablado, diabetes mellitus dentro de ellos, pero nuestros pacientes siempre tienen algo más: tabaquismo, hipertensión arterial, dislipidemia. Y en esos factores de riesgo corresponde enfermedad cardiovascular en el 58% de los casos, y en muerte el 22%. Entonces es una carga de enfermedad muy importante, y la mayoría de pacientes diabéticos que vemos no solamente son diabéticos, tienen factores de riesgo adicionales, y a medida que vamos sumando esos factores de riesgo, la sobrevida de nuestros pacientes va cayendo de manera exponencial. Entonces hay que tener eso claro. Vamos a hablar de esta paciente que tiene 58 años. Leonor consulta por 2 horas de dolor precordial, intensidad 10 de 10, irradiado a los miembros superiores, y tenemos esta arteriografía, electrocardiograma con una elevación del ST que está aquí en la cara anterior, nos habla de un infarto que se correlaciona con el cateterismo que hicimos rápidamente, y encontramos esa obstrucción. Tiene un ecocardiograma con alteraciones de contractilidad y un perfil metabólico con unos factores de riesgo que están claramente relacionados con el evento. Y hace un par de meses he incluido estas diapositivas en la presentación para decir que de lo que habló el doctor Sánchez es fundamental. Nosotros podemos viajar en el tiempo y predecir qué le va a pasar a nuestra paciente. Y esta mujer 20 años atrás tenía este perfil metabólico y estaba fumando y tenía antecedente familiar. Entonces, si nosotros calculamos el riesgo, y en este caso ni siquiera calcular el riesgo, ya había claramente un perfil genético de hipercolesterolemia que debíamos intervenir. Entonces depende de nosotros, y podemos predecir de diferentes maneras, no solamente con una escala, en lo que va a pasar en nuestros pacientes. Entonces, ¿para qué nos sirve estimar el riesgo cardiovascular? Lógicamente hablar de lípidos y definir el colesterol LDL objetivo que tenemos que tener, pero también la intensidad de la terapia antihipertensiva, por ejemplo, pero también el tipo de medicamento para la diabetes que vamos a utilizar. De eso depende el riesgo cardiovascular. Entonces, teniendo en cuenta los factores de riesgo, podemos definir una meta, por ejemplo, de menos de 25, o podemos estimar el riesgo cardiovascular con las diferentes escalas, y con esto definir un objetivo pactado con el paciente para alcanzar e intervenirlo. Lo que es claro es que, por ejemplo, acá en el Da Vinci nos hemos dado cuenta que una reducción, como se planteaba antes, de menos de 70 miligramos por decilitro, pues genera unos desenlaces favorables en reducción de MACE. Si nos bajamos a menos de 55, esa reducción es mayor, tanto de riesgo relativo como de riesgo absoluto, y si hipotéticamente lo bajamos a menos de 40 miligramos por decilitro, el beneficio alcanzado también será mayor en pacientes, por supuesto, de alto riesgo cardiovascular, ya con enfermedad cardiovascular establecida. Y respecto a las terapias, tenemos que reforzar la idea y educar a nuestros pacientes de que las terapias hipolipemiantes, incluyendo las estatinas, tienen un perfil de seguridad adecuado, sin ocultar las reacciones adversas que son reales y son posibles. El beneficio es mucho mayor. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos que definir un objetivo de colesterol
siendo un factor de riesgo claramente importante, tenemos diferentes herramientas para hacerlo. Entonces vamos a ir más allá de las estatinas y más allá del ezetimibe. Entonces, al reducir el colesterol LDL disminuimos los eventos cardiovasculares mayores y así nos lo mostró el IMPROVE-IT. Y si nosotros bajamos un poco más, por ejemplo con los inhibidores de PCSK9, seguimos teniendo beneficio en esos eventos cardiovasculares mayores. Yo creo que el doctor Buitrago ya habló un poquito de inhibidores de PCSK9, entonces pues no vamos a resaltar eso, pero tenemos claro que tenemos un par de moléculas que son inyectables, que administramos cada 2 semanas, que tienen un costo considerable y que tenemos que escoger en qué pacientes las administramos y que claramente reducen el colesterol LDL, eso es evidente, pero que además disminuyen la ocurrencia de eventos adversos cardiovasculares. Y de manera llamativa, 2 moléculas que tienen el mismo mecanismo de acción encontraron el beneficio con un HR exactamente igual, es decir, una reducción de riesgo relativo del 15% de estos eventos cardiovasculares mayores. Entonces, claramente relacionado con la reducción. ¿Qué pacientes se benefician más de este tipo de intervenciones? Los pacientes que tienen, por ejemplo, varios lechos vasculares comprometidos, pero pues es bastante desalentador llegar a un paciente que ya tiene enfermedad coronaria de miembros inferiores, enfermedad carotidia, para hacer una intervención de este tipo. Por ejemplo, que el impacto es grande, pero si podemos documentar el nivel de riesgo antes de que ocurra la enfermedad, pues el beneficio es mucho mayor. En seguridad, que es importante, tener un colesterol LDL de 20, de 15, ¿qué tan seguro es? Pues en efectividad lo es efectivo, es decir, esos eventos cardiovasculares siguen bajando sin un claro límite de reducción. Y tenemos evidencia con estas moléculas de seguridad también, digamos eventos neurológicos, hemorragias intracraneales, con algunas diferencias de pronto en la incidencia de cataratas que se ha planteado por allí, pero que realmente estadísticamente no se ha encontrado una diferencia contundente. Entonces, por el momento lo que tenemos son estos 3 escalones que tenemos que avanzar rápidamente en nuestros pacientes si es necesario: estatinas, ezetimibe, inhibidores PCSK9 o los 3 de entrada si es que el riesgo es muy alto. Estamos autorizados para utilizarlo. Pero de lo que vamos a hablar es, al final de esta conferencia, la mitad que nos queda, es de las moléculas nuevas que vamos a tener próximamente. La idea es que nos familiaricemos. Entonces, fíjense, todo lo que ustedes ven en azul son blancos terapéuticos. Por ejemplo, podemos interferir con el RNA de la ApoB100 con mipomersen, pues no lo tenemos disponible. Aquí con la síntesis de colesterol a nivel hepático podemos intervenir de 2 maneras. Con las estatinas, con esa pregunta de examen que nos hicieron a todos, que es la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, pero tenemos aquí arriba una ACYL-CoA que también. Tenemos el ácido bempedoico como la molécula que va a actuar en ese nivel. Hay otras moléculas muy costosas como el lomitapide que pues, tiene efectos en diferentes momentos, aquí en los triglicéridos y aquí en el BLL. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Inhibir la absorción, secuestradores de ácidos biliares. Tenemos el ezetimibe en el simportador de Niemann-Pick. Y hay otras opciones terapéuticas. Hemos hablado de los inhibidores PCSK9 y vamos a ver que esta molécula también puede ser inhibida en su transcripción del RNA. Entonces, especialmente vamos a hablar un poquito más del ácido bempedoico y del inclisiran. Afortunadamente, como lo dije, el doctor Buitrago ya nos hizo una introducción. Esto simplemente tiene la idea de que ustedes recuerden como mnemotecnia esta molécula de polisacárido que está acá, que se parece al tridente de Aquaman y que tiene el objetivo de que este inhibidor de RNA, que es esta lineecita de acá, pueda entrar a la célula. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos el tridente para que se conecte al receptor, se incorpore y luego quede libre. Luego nos incorporamos al sistema de transcripción, es un microNRA de la PCSK9, entonces ya no inhibimos directamente la PCSK9, sino que estamos inhibiendo su transcripción proteica y si no hay, pues tenemos más receptores allá arriba en la membrana que captan más colesterol LDL circulante. Es un mecanismo de acción bastante interesante, tiene unas propiedades de administración
muy interesante. Y cada vez vamos a ver más moléculas que terminen así porque hace poco vimos un inhibidor de la ECA que también tiene ese efecto prolongado y es potencial. Entonces los estudios, ¿alguien recuerda ese gato? ¿De alguna película? Entonces sí, la galaxia está en el cinturón de Orión, ese es el cinturón de Orión y así se llaman los estudios. Los he resumido porque pues, revisar estudio por estudio puede ser un poquito agotador, pero ¿qué hay que decir? Tenemos una molécula que tiene un mecanismo de acción interesante y se ha evaluado en diferentes poblaciones. Pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota, pacientes con antecedente de enfermedad cardiovascular establecida y pacientes que tienen o enfermedad cardiovascular establecida o el riesgo equivalente. Y fíjense aquí, diabetes mellitus tipo 2 o una estimación de riesgo alto. En esas poblaciones, ¿qué se encontró? Que es efectivo en reducir el colesterol LDL. Fíjense que todas las gráficas tienen la similitud. Aquí la reducción promedio fue del 50% en porcentaje. Y aquí en miligramos por decilitro ustedes lo pueden ver. Y en seguridad, que vale la pena decirlo, que es lo que ustedes ven a la derecha, tuvo un perfil de seguridad adecuado. Lógicamente que es un medicamento inyectable, entonces pues tendrá reacciones adversas relacionadas al método de administración, pero en realidad no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las reacciones adversas serias en placebo versus esta molécula. ¿Y qué encontramos? Pues una reducción de colesterol LDL. ¿Qué nos falta acá? Este espacio está esperando que los eventos cardiovasculares estén allí, que nos digan que los redujo un 15% o un 16%. Para eso necesitamos terminar el estudio clínico. Entonces, cuando sumamos cada uno de estos estudios, vemos que la reducción es más o menos del 50% del colesterol LDL. Sí se ha extrapolado en eso, es decir, estos estudios no fueron diseñados para encontrar impacto en eventos cardiovasculares mayores. Sin embargo, pues se puede analizar qué pasa y así se hizo. Y cuando tomamos la población de estos estudios clínicos, vemos que sí hay un beneficio en reducción de riesgo cardiovascular, como era de esperarse. ¿De acuerdo? Entonces, pues no tendría por qué no ser beneficioso si tenemos 4 moléculas diferentes que hemos mencionado durante la tarde, que reducir el colesterol disminuye los eventos cardiovasculares mayores. Entonces no tendría por qué ser diferente, pero fíjense todos los estudios que están en curso para evaluar esta molécula. Necesitamos el Orión 4 probablemente para que lo tengamos disponible en el país, pero es prometedor en el sentido de que es efectivo y además la administración sería 2 veces al año. Día 0 a los 3 meses y luego 2 veces al año, lo que resulta muy atractivo para la adherencia de nuestros pacientes. Y para terminar, el ácido bempedoico, esta diapositiva ya el doctor Buitrago se nos adelantó, y es que tenemos aquí la ATP citrato liasa arriba de donde actúan las estatinas, disminuyendo esa producción de colesterol endógena. Y es interesante también que aquí sí tenemos estudios con un poquito más de resultados adicionales. Y es una serie de los estudios CLEAR en diferentes poblaciones, pero con números significativos. Y se evaluó en pacientes que no toleraban la estatina diferentes escenarios con hipercolesterolemia, pero que no podían tolerar la estatina o que sí la tenían. Y ahí tenemos las reducciones en el colesterol LDL, que no son tan impactantes como las que vemos con los inhibidores PCSK9 o el inclisiran, pero son significativas y no todos nuestros pacientes necesitan una reducción del 80% de colesterol LDL. Además que pues, es una administración oral que para la mayoría de nuestros pacientes puede ser atractiva. Lo que es interesante es que lo que ustedes ven a la derecha también es una reducción de la proteína C reactiva. Entonces ese efecto pleiotrópico parece tener similitudes con las estatinas, no solamente en la reducción del colesterol LDL. Acá tenemos lo que ocurre también cuando hacemos combinación con la terapia estatínica en los porcentajes de reducción de colesterol LDL a la izquierda y la reducción de proteína C reactiva en hipercolesterolemia que no tolera obviamente estatinas. Entonces es atractivo porque si nosotros combinamos ese ácido bempedoico en la misma tableta, pues tenemos efecto adicional. Entonces aquí está en monoterapia, pero si lo adicionamos por ejemplo con ezetimibe en la misma tableta, podemos tener una reacción que es
es importante. Es decir, si tenemos un paciente que realmente no tolera estatinas, lo cual es raro, pero realmente no lo tolera, combinar ácido bempedoico con ezetimibe parecería ser atractivo en una misma tableta. Entonces, hay que esperar a que lo tengamos. La población del Clear Outcomes fue más de 13.000 pacientes, pero vale la pena mirar en detalle. 48% mujeres, fíjense el colesterol, 139 inicial, triglicéridos 159, una PCR que no estaba tan bajita, 45% diabéticos, 45% diabéticos, que no es un dato menor, y insisto, como era de esperarse, pues beneficio en desenlaces cardiovasculares, que es lo que nos interesa a todos. Desenlace compuesto en 4 puntos, 13% de disminución, en 3 puntos 15% de disminución, si nosotros vemos infarto fatal o no fatal 23% y revascularización coronaria 19%. Entonces, otra molécula bastante atractiva y con un perfil de seguridad también bastante bueno. Hay algunas consideraciones, y es que estos pacientes también pueden tener mialgias hasta en el 5%, es menos que en las estatinas, pero también puede ocurrir. Y respecto a algunas precauciones, esto es interesante, es decir, sabemos que las estatinas pueden tener alguna implicación de aumento de riesgo de diabetes de nuevo en pacientes que estén predispuestos, aunque es un porcentaje pequeño, es real. Pues con el ácido bempedoico no se encontró que aumentara el riesgo de diabetes de nueva aparición, al contrario pareciera tener un efecto protector, lo cual también es interesante en ese efecto metabólico neutro o favorable. Cosas interesantes del ácido bempedoico que no requiere ajuste renal ni hepático, y lo que sí vale la pena tener en cuenta es que, por ejemplo, hay personas que han tenido rupturas espontáneas de algún tendón o que toman quinolonas o tienen aumento del riesgo, pueden tener más lesión si toman ácido bempedoico a nivel de ese tejido osteomuscular, lo cual vale la pena recordarlo porque es una particularidad. Para ir terminando, entonces tenemos diferentes herramientas. Esto es un metaanálisis reciente que compara la potencia que tenemos con las diferentes moléculas. Entonces, lo retador va a ser saber qué combinamos para lograr el objetivo en cada uno de nuestros pacientes. Lo que es más retador es que nuestros pacientes tienen diabetes, pero también tienen hipertensión, pero también tienen dislipidemia, pero también se deprimen, pero tampoco hacen ejercicio, y tenemos que encontrar la manera de intervenir todo. ¿De acuerdo? Si tenemos definido el objetivo de colesterol LDL, podemos escoger. Vamos a ver algunas gráficas que nos van a orientar hacia cómo combinar estas terapias. Y esta ha sido la gráfica tradicional, en que si podemos utilizar todo simultáneamente, podemos obtener hasta un 85% de disminución de ese colesterol LDL. Ahora la gráfica es un poco diferente, porque lo que vamos a ver en algunos meses es que vamos a tener más opciones. Entonces tenemos en una sola tableta estatina de alta intensidad y ezetimibe. Ok, muy bien, en hipercolesterolemia familiar. Pero podemos tener estatina de alta intensidad con ácido bempedoico o con ezetimibe, los tres. O los podemos combinar con un inhibidor PCSK9 y el inclisiran también formará parte de esta gráfica. Entonces tenemos que tener una idea de qué tanta reducción necesitamos y cuáles son las opciones. Dependerá, por ejemplo, del riesgo, la presencia del riesgo y qué objetivo necesito reducir para escoger esa terapia. Y va de la mano con lo que está pasando con las guías recientes. Estas son las guías de infarto recientes que nos da la posibilidad de que utilicemos de entrada toda la terapia, incluso adicionar terapia dual de manera rápida y poner ezetimibe en el momento que el paciente se infarta y no esperar a verlo en la consulta para hacer la titulación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después? No lo sabemos, pero realmente en estos años de estudio de medicina interna, cardiología, el LDL es un objetivo terapéutico fundamental para la reducción de riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes. Las estatinas continúan siendo la primera opción y el tratamiento de mi paciente dependerá del riesgo, tolerancia y la meta definida. Sin embargo, recordar que las nuevas opciones terapéuticas pues son efectivas y pronto las vamos a tener disponibles. Muchas gracias.